Hemos llegado al final de nuestro programa, un recorrido que hemos hecho por 4 capítulos, desde el conocimiento del cultivo del cacao hasta llegar a los productos finales de chocolatería. Sí, estimados televidentes, es muy importante esta evaluación sensorial final, y no solamente al final, sino yo les hablaba de pronto en algunas de las preparaciones que en el momento en que estamos preparando el producto es importante olerlo, tocarlo, sentirlo, mirar cómo va la forma, la textura, y en este momento no es la excepción. Puedo comentarles que el ser humano tiene el evaluador sensorial más completo que existe, que son los órganos de los sentidos. Ninguna máquina, ningún equipo ha podido siquiera imitarlo. Entonces la idea es que aprendamos a utilizarlos y que podamos desde nuestras casas hacer la evaluación a cada uno de los productos y determinar si nos quedaron bien o nos quedaron regular o mal desde nuestro punto de vista. Pero para el tema del chocolate hay unos atributos que son específicos, que son muy importantes, y Luz María se los va a comentar. Bueno, entonces dentro de los atributos que debemos evaluar en nuestros productos de chocolatería tenemos la apariencia, que está relacionada con el brillo de nuestros productos, brillo que es característico de un buen atemperado, que ya se explicó. También debemos revisar entonces el tamaño, la forma, el color, el bloom. Recordemos que el bloom entonces es la separación de la grasa, ¿sí?, que se nos va a la superficie cuando no hemos tenido un buen atemperado. Entonces podemos revisar en las diferentes formulaciones que hemos hecho esa característica, ese atributo de la apariencia. Básicamente la apariencia es lo que percibo inmediatamente veo un producto. En este caso podemos ver muchas formas, tamaños. Eso ya es según el gusto, es muy subjetivo. Yo puedo decir, no, yo no me como un chocolate muy grande, prefiero este más pequeño, o me gusta más una forma redonda por X o Y motivo, o me encantan esas estrellitas que hay acá en serigrafía en este chocolate, o quiero el forma de corazón con serigrafía que dice I love you, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Además, el tema del brillo, ahí sí ya entra en juego mucho el tema del atemperado, como lo decía Luz María, y también de pronto la calidad del molde y la forma del molde. Si yo veo, por ejemplo, este bombón redondo que está con cobertura amarga, el molde es liso, de manera que eso ayuda a que le dé mejor brillo. Si yo tengo un molde estriado con arrugas como este, simplemente pues me opaca un poco el brillo, porque no hay esa continuidad en cuanto a la textura del molde. También puedo decir que, por ejemplo, en esta ganache que elaboró Luz María, no es moldeada, no es en molde, ¿sí?, es recubierta, por eso el tono mate, el acabado mate. Entonces eso sería como a manera general lo que yo podría opinar al respecto, Luz María y John. Miren la importancia del molde, ¿cierto? Usted lo acaba de mencionar. Aquí bañamos y el molde me va a dar un brillo, ¿sí? Lo mismo dependiendo del tipo de molde, policarbonato y un molde con acetato, se lo mencionó. Tenemos una buena apariencia, pero por la serigrafía, pero el brillo es un poco más bajo que cuando tenemos un chocolate con molde en policarbonato. Entonces, lo importante también que es el molde. Bueno, también podemos revisar entonces en nuestros productos la textura. A lo largo de las formulaciones revisábamos eso, y sobre todo cuando hicimos el atemperado, recordemos que esa textura está relacionada con el snap, ese ruido que se escucha cuando partimos un chocolate, una barra, ¿sí? Ese ruido de snack es un atributo también muy importante. La cremosidad, ¿sí?, que tienen los productos. Entonces, bueno, en cuanto a la textura, básicamente podríamos decir que cambia si tiene relleno o no, ¿sí? En este caso, que la mayoría de los bombones son rellenos, la textura es mucho más suave, la mordida es mucho más suave cuando yo la desarrollo, mientras que si, por ejemplo, en el caso de esta barra de chocolate es mucho más fuerte a la mordida, hay que hacer mucho más esfuerzo para poder, digamos que, destruirlo en la boca, morderlo, ¿sí? En el caso de la ganache es muy suave, ¿sí?, la textura,
puesto que podríamos decir que un 90% está compuesto por esa ganache y el resto es recubierto por chocolate. De manera que ahí ya depende del tipo de producto, la textura que vamos a tener y también del grosor del molde. Sí. Molde, sí. También revisamos dentro de la textura la velocidad de fusión de nuestro chocolate al interior de la boca. Recordamos entonces, hablemos algo de temperatura, tenemos un producto que funde a 33-34 grados centígrados, que es la temperatura que tenemos al interior de nuestra boca, ¿sí? Y eso hace que si tenemos un buen chocolate de muy buena calidad, él debe fundir rápidamente al interior. Entonces también es un atributo relacionado con la textura. Bueno, también tenemos el olor, ¿sí? Que debemos evaluar en cada uno de nuestros productos. Dentro del olor es importante que debemos reconocer el olor principal de nuestro chocolate, que está relacionado con los olores, los aromas característicos del cacao. O sea, nuestro producto final no debe, en ningún momento se debe desaparecer ese olor y ese aroma característico de nuestro cacao, se debe mantener, ¿sí? Entonces debemos evaluar ese producto, revisar, llevarlo a nuestras fosas nasales realmente y oler y revisar que mantenemos ese olor característico. A pesar de que la preparación que hayamos hecho lleve cierto relleno, ciertos ingredientes que son de cierto modo importantes, el elemento clave aquí es el chocolate, ¿cierto? Ese es el elemento cumbre y es lo que le da la importancia y le da de por sí el nombre del producto, chocolate relleno de, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso y además no se debe perder esa cualidad del chocolate, ¿sí? Puesto que se le atribuyen diferentes atributos desde el amor, desde la libido y demás. Entonces es muy importante que siempre mantenga como elemento principal, número uno, el chocolate. Sí, Oscar, usted acaba de mencionar algo porque el chocolate se dice que tiene un efecto afrodisíaco, ¿no? Y por eso entonces los novios se regalan chocolate cuando se está cortejando a una chica o un chico, lo que se piensa es en el chocolate. Y qué más que podemos hoy darle la oportunidad a nuestros televidentes con este curso, este programa, de tener la oportunidad de preparar todos estos productos y poderlo degustar con sus familiares, con su novio, con su novia, con sus padres, en fin. Bueno, para finalizar entonces en la evaluación de estos atributos tenemos el sabor, que también debe mantener los aromas y sabores característicos del cacao como sabor principal, como sabor inicial. Aunque, como lo dijo Oscar, aunque utilicemos diferentes rellenos, licor, uvas pasas, base fondant, el sabor del cacao debe mantenerse a lo largo del producto. Es importante entonces cuando vamos a evaluar ese sabor, llevarlo a la boca y no solamente con las papilas gustativas, sino con las olfativas. Cuando llevamos un producto a la boca debemos tratar como respirar lo que tenemos dentro de la boca. También nos ayuda a hacer una muy buena evaluación. ¿Usted qué opina, John, al respecto? Sé que probó todos los productos, estuvo siempre ahí muy atento, colaborándonos en todos los procesos. Además, muchísimas gracias, John, por su colaboración. Siendo aprendiz SENA, estuvo muy atento a todos los procesos y también estuvo probando, ¿cierto? Entonces puede darnos un parte de bueno o malo, ¿sí? No, pues primero que todo decir que muchísimas gracias a los instructores, a la instructora Luz María Arango, al instructor Oscar Herbes, al SENA por la oportunidad pues de estar aquí, de participar en todo este proceso. Y pues, ¿qué les puedo decir de lo que hemos hecho acá? He aprendido muchísimo desde la parte del cultivo del cacao. También pues decir que las preparaciones pues todas obviamente fueron probadas y aprobadas, que es lo importante. Bueno, en el tema del sabor yo haría una recomendación ahí, Luz María y John, y es siempre tratar de buscar combinación de sabores. Yo lo decía cuando hicimos el relleno base fondant con mandarina, que es muy dulce,
sobresaturado de azúcar. Yo les dije, combinémoslo con una coquilla con chocolate amargo. Eso me hace dar un contraste entre el amargo y el dulce que queda delicioso al paladar, queda muy rico. Entonces, siempre la recomendación es, combinemos un relleno dulce con un chocolate amargo o viceversa, o un chocolate de leche con un relleno no tan dulce. Y eso me da una combinación perfecta. Bueno, Oscar, muchas gracias por esa explicación tan clara que hemos tenido. La verdad que lo que hemos querido presentar ante todos nuestros televidentes y nuestros aprendices de TV Web es estos productos que han sido elaborados en nuestra planta piloto de procesamiento de cacao en el Centro de Atención al Sector Agropecuario en Piedecuesta, Santander, con cacao netamente santanderiano, ¿sí? Esto es una realidad que ya tenemos, que está disponible para todos los colombianos que puedan tener acceso a esta oportunidad de elaborar estos deliciosos productos. Sí, Luz María, realmente para nosotros es gratificante y es un orgullo decir que tenemos esta planta acá en Santander, que podemos ya obtener esos productos desde el grano de cacao hasta llegar acá a lo que tenemos en nuestros platos. Es un orgullo de verdad hacer esto, puesto que somos pioneros en Santander en cuanto a este tema de la chocolatería fina. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos los televidentes, muchísimas gracias por su atención y ojalá les haya gustado mucho el curso, que sea muy productivo para ustedes y ojalá que lo apliquen netamente en sus casas. Muchísimas gracias, Luz María y John también.